Buenas tardes, que el Señor les bendiga en este momento. Antes de iniciar, le quiero dar las gracias a Dios porque me permite estar aquí enfrente de ustedes. Quiero confesar que estoy muy nerviosa, creo que lo pueden notar, pero confío en el Señor. No vamos a hablar nada más que de su palabra. Y quiero iniciar con una oración para poder sentirme un poco más segura. Inclinemos nuestros rostros y oremos. Padre Santo, Señor, en esta tarde estoy aquí delante de ti, presentándome antes que nada, Padre. Quiero entregarte, Señor, mis pensamientos, mi corazón. Señor, quiero confesar que estoy muy contenta y muy agradecida porque tú me tienes aquí. Porque una vez más me confirmas, Señor, qué es lo que realmente debo de hacer. Gracias, Padre, por todo, Señor, lo que tú me has dado, por lo que le das, Señor, a los que nos pueden ver y a los que están en este lugar, Padre. Por tus bendiciones, Señor, que día con día aún son más, Padre. Señor, en esta hermosa tarde, lo único que quiero es impartir tu palabra. Que seas tú, Señor, el que hable y no sea yo. Ocupa mi cuerpo, ocupa mi vida, Padre, para poder dar enseñanza en esta hermosa tarde. Esto, Señor, te lo pido de todo corazón, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues, buenas tardes nuevamente. Vamos a iniciar con un pequeño repaso de lo que vimos esta semana en la porción semanal. Quiero comentar que no me tocó estar sola en el transcurso de la semana. Por gracia de Dios estoy aquí, pero no estuve sola en el transcurso de la semana. Estuve con mi hermana Alejandra, que ella y yo nos pusimos a estudiar y pudimos dar la clase. El tema de la porción semanal es cuando enciendas. Al principio no lograba yo entender qué es lo que quería decir cuando enciendas. Mi hermana Alejandra hizo una investigación acerca de esto y dice que significa cuando hagas subir, refiriéndose a la llama del fuego del candelabro del cual vamos a hablar en esta tarde. Les invito a que busquen Números 8:1. Habló Jehová a Moisés diciendo: habla ahora a Aarón y dile: cuando enciendas las lámparas, las 7 lámparas alumbrarán hacia adelante del candelero. Y Aarón lo hizo así y encendió la parte anterior del candelero y sus lámparas, como Jehová lo mandó a Moisés. Y esta era la hechura del candelero de oro labrado a martillo, desde su pie hasta sus flores. Era labrado a martillo conforme al modelo que Jehová mostró a Moisés, así hizo el candelero. Esta parte de la porción para mí es muy fuerte en lo personal. Es muy fuerte porque es como si trabajara en una persona. Es como si el Señor estuviese haciendo una persona. Cuando el Señor creó a Adán, lo hizo a su semejanza, pero lo tuvo que formar como un barro. Lo tomó del polvo, porque así dice la Biblia, que lo tomó del polvo y le fue dando forma. Entonces, así fue la indicación que Jehová le dio a Moisés, que lo tenía que hacer a ladrillo, le tenía que dar forma hasta tallar, pegar, hasta que este candelabro tenga forma. En la actualidad, en nuestras vidas, el Señor trabaja de esa manera. Nos tiene que dar martillazos para poder moldearnos. Nos tiene que poner a otra persona enfrente para poder pulirnos, topar con otra persona para que nosotros nos vayamos formando hasta lograr ser el diamante que el Señor quiere que seamos.
dice que tiene que ser formado desde los pies hasta sus flores. Todo busqué una imagen que yo no sabía por qué decía hasta sus flores. Entonces busqué una imagen donde yo quería ver si realmente tenía flores el candelabro que le habían dicho a Moisés. Y sí, efectivamente tenía unas flores. Esas flores me imagino que fueron talladas de igual manera, con tanta delicadeza, hasta darle forma. Pero en la parte dice que tiene que tener 7 brazos. Son 7 brazos los que extiende este candelabro. Yo me preguntaba, ¿por qué 7 brazos? ¿Qué tiene que ver 7 brazos? O sea, ¿por qué? Entonces investigué y en Apocalipsis 4:5, si me ayudan a buscar Apocalipsis 4:5, dice: y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 Espíritus de Dios. Ahí me estaba confirmando del por qué son 7 brazos. En cada uno, puedo visualizar el candelabro y dice que el principal es el Espíritu de Dios. Antes de que esto se vaya extendiendo, tiene que haber una base, y ese es el Espíritu de Dios. El siguiente yo lo tomé de esta manera. El siguiente es espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia, espíritu de consejo, espíritu de poder, espíritu de conocimiento, y uno que para mí es muy importante, el espíritu de temor. Antes de que nosotros podamos obtener todos estos espíritus que el Señor va depositando en nosotros, conforme Él nos va moldeando y Él nos va haciendo, el principal de todo esto creo que es Dios. Pero después de esto tenemos que tener el espíritu de temor. Para que nosotros podamos tener el espíritu de temor, tenemos que estar firmes en su palabra. En Salmos 119, 105 es un texto muy conocido que dice, creo que muchos nos lo sabemos de memoria, que dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. El Señor es lámpara para nosotros, es la luz que nos ayuda a obtener. Esa luz refleja en nosotros. Entonces, cuando nosotros venimos al Señor, empezamos a obtener el espíritu de sabiduría, el espíritu de conocimiento, el espíritu de inteligencia, el espíritu de consejo. Todo esto lo adquirimos siempre y cuando pongamos la lámpara que es el Señor por delante. Dice la Biblia que Él alumbra nuestro camino, siempre y cuando confiemos realmente que el Señor lo va a hacer. Si nosotros nada más agarramos la Escritura como un buen libro para leer y no lo aplicamos en nuestras vidas, simplemente es una lámpara encendida que probablemente esté encendida y solo esté en ese lugar alumbrando alrededor o hacia abajo. Pero cuando nos llenamos de la presencia del Señor y de estos espíritus que el Señor deposita en nosotros, cuando dejamos que Él nos pula, nos martille, es cuando ese espíritu que el Señor va depositando se va extendiendo. Y no solo nos alumbra a nosotros o a los que están en nuestro alrededor o a nuestra casa, sino que se refleja esa luz en la calle. Esa luz lo pueden ver hasta en cientos de kilómetros, o sea, de poder decir, esa persona tiene algo diferente a los demás. Cuando tenemos el espíritu de temor y el espíritu de Dios en nosotros, podemos dar testimonio de esto. Así estemos a kilómetros de alguien, porque el Señor refleja esa luz en nosotros. Pero para que esta luz pueda reflejar, conlleva una sustancia muy importante, muy importante, que es el aceite de olivo. De igual manera, en algunas clases anteriores dadas por otros hermanos, hablaban de esta sustancia, que es el aceite de olivo. Este aceite sirve para que pueda prender las mechas de la lámpara, pero igual este aceite lleva un proceso muy importante. Este proceso tiene que ser
trituración desde el principio. Tiene que estar triturado, tiene que ser triturado. Veíamos unas imágenes que nuestro hermano nos enseñó, que todavía tengo en la mente, donde era una piedra enorme que tenía que ser movido no solo por una persona, sino que por otras personas tenían que ayudar para poder triturar esto y que vaya trabajando, para que vaya trabajando y pueda salir este aceite, esta esencia que sale de este olivo, para que se pueda encender la llama. Pero para que nosotros podamos encender, tenemos que dar un buen testimonio. No solo es decir creo en el Señor y ya. Yo puedo decir yo creo en Cristo y en lo que Él hizo en mí, pero si esto no lo aplico en mi vida, simplemente ahí se queda en una creencia vana, que cualquiera puede decir creo en Dios, pero tú debes ser el testimonio que pueda ir a encender otras lámparas, que puedas encender las lámparas en alguien más y no solo eso se quede en ti. De igual manera, en la porción que nos tocó, hablaba de una, ¿cómo se le podría decir? No sé si es una tribu, pero hablaba de unas personas, hablaba de unas personas que me llamaron muchísimo la atención. Yo lo había escuchado de que los levitas y los levitas por aquí, que los levitas por allá, que los levitas eran músicos y hasta allá. Pero no había yo estudiado a los levitas. Yo no sabía de dónde venían los levitas. Obvio que es de una tribu, de la tribu de Leví. Esta tribu el Señor dijo que iba a ser apartado para Él. Entonces, yo escuchaba que los levitas, como les digo, que ellos solo cantaban y tocaban y se les dice levitas a los músicos, ¿no? A los que suben a tocar en algún servicio. Yo escuchaba que les decían levitas, pero yo no sabía por qué. La Biblia dice que los levitas solo sabían hacer ladrillos. Ese era su único trabajo. Antes, eso era su trabajo, solo hacer ladrillos. Pero el Señor es tan grande que manda llamar a los levitas y les dice que ahora ya no van a hacer ladrillos, ahora les iba a dar una función más. Ahora iban a ser servidores del Señor. Pero estos levitas también tenían que pasar por un proceso. Estos levitas también tenían que ser limpiados, tenían que ser renovados de toda esa suciedad que ellos traían de solo saber hacer ladrillos. Entonces pasamos a una etapa con estos levitas de la limpieza, de la purificación. Dice que la purificación es la eliminación de las impurezas o limpiezas de una cosa material. Los levitas representan la aplicación de la eficacia, redención de Cristo a los creyentes que le sirven. Es una redención que estos levitas vienen a representar. Estos levitas, buscamos una imagen, la cual pusimos, donde dice que cada parte del vello que ellos tenían, tanto el cabello como la barba y el vello de su cuerpo, representaba una parte de ellos. Dice que el cabello representaba la gloria del que se jacta en sí mismo. La barba, méritos de virtudes del hombre procedente de su nacimiento natural. El vello del cuerpo representa la fortaleza y la capacidad natural del hombre. Para estos levitas era importante afeitarse. Ellos se tenían que bañar, rasurarse todo el vello que ellos tenían, porque al bañarse y lavar su cuerpo representaba la eliminación de la fuerza natural, de su fuerza como humanos. Al momento de bañarse, ellos lo entregaban. Ellos eran limpios de todo lo que traían de su vida anterior. Y al momento de rasurarse la cabeza,
Ellos adquirían gloria, honra, méritos, virtudes, fortalezas y capacidad. Esto lo tenían que hacer antes del séptimo día. Esos levitas tenían que ser limpios, tenían que ser purificados, tenían que ser taladrados, tenían que ser limpiados, tenían que ser martillados para que ellos puedan venir y servir al Señor. El Señor les decía que también se tenían que poner unos vestidos blancos para que puedan servir en el tabernáculo del Señor. Yo en lo que creo haber aprendido atrás, sé que el Señor viene por una iglesia blanca, por una iglesia con vestidos blancos, sin manchas, sin arruga, unas personas que cada día estén buscando la perfección, no perfectos porque perfecto es el Señor, sino que cada día estén lavándose los vestidos. El Señor viene por una iglesia blanca, que todo el tiempo se esté preocupando porque tenga sus vestidos blancos, que no solo sea emocional, sino que estén trabajando en sí mismo. El Señor viene por esta iglesia que realmente le ame de corazón. Nosotros no podemos engañar al Señor. Nosotros podemos decir que sí amamos al Señor, pero puede ser solo de dientes para afuera. Pero realmente el testimonio de estos levitas era lo que predicaban ellos. En esta parte, cuando cuando Moisés junta a los levitas, llega a una parte de la historia que a mí me llamó la atención cuando aparece Moisés en esta parte, cuando Moisés viene y dice que Moisés estaba cansado de llevar la carga del pueblo. Estaba pero tan cansado de que todo el tiempo sea con Moisés la queja de que Moisés esto nos pasaba, Moisés esto, Moisés lo otro. Entonces Moisés viene al Señor y le dice que necesitaba gente que lo apoyara, gente que lo ayudara. Moisés representa para mí, en lo personal, como a un pastor, el pastor que cuida de sus ovejas, de su rebaño, que no dejaba que les pasara nada. Si uno se le escapaba, iba por él. Entonces Moisés viene al Señor y le dice que él está cansado, que él necesita a alguien que lo apoyara. Entonces el Señor le dice que juntara a 70 ancianos de la iglesia, de la iglesia del pueblo donde él estaba, y que lo trajera para que el Señor les derrame el Espíritu Santo y los bendijera. Entonces, pues Moisés no lo pensó ni dos veces, porque dijo, bueno, de aquí soy, yo voy junto a toda mi gente porque estoy cansado. Él lo que quería era apoyo. Él lo que quería era que alguien también lo ayudara con el rebaño que el Señor le había puesto. Entonces viene Moisés, junta a los 70 ancianos y los trae ante el Señor. El Señor también veía el corazón de estas personas. No eran cualquier persona. El Señor veía también el corazón. Porque si el Señor ve que tu corazón está sucio, simplemente te va a hacer a un lado, va a pasar el que sigue, te examina el Señor. Si ve que no le gustas, te hace a un lado, pero tampoco te saca del rebaño. Te sigue preparando. Viene otra persona, si ve que le gustas, tú te quedas de este lado, tú de este lado, a ti te voy a seguir preparando. Y tampoco ya es así como ya perfecto, ¿no? También lo prepara, pero de otra manera. Entonces llegan estas personas ante el Señor derrama la bendición, y en esta parte de la historia, recuerdo que habían dos personas que estaban en ese lugar igual, que el Señor pudo sentir en el corazón de ellos. Estaban ahí, a lo mejor estaban por casualidad, o estaban observando lo que pasaba en ese momento, del por qué estaban los 70 ancianos en ese lugar.
El primero se llamaba Eldad. El segundo se llamaba Medad. Estos hombres, estando en este lugar, recibieron de igual manera la santificación del Señor, la purificación del Señor, la limpieza del Señor, y recibieron el Espíritu Santo que el Señor estaba derramando en estos ancianos. Estos dos hombres, me imagino que sintieron el poder que el Señor había derramado en ellos, y van al pueblo y empiezan a profetizar. Empiezan a profetizar de lo que el Señor estaba haciendo o de lo que el Señor iba a hacer en la vida de las demás personas. Esta parte se me hizo muy chistosa, porque al momento de que estos hombres empiezan a profetizar, alguien lo escucha. Alguien escucha que estos hombres están hablando del Señor, del mismo Dios al que Moisés servía. Entonces vienen corriendo a Moisés y le dicen: Moisés, hay alguien que está hablando, pero está hablando de tu Dios. Hay alguien que está profetizando de tu Dios, y no es justo, porque el único que puede hablar de Dios eres tú. Nadie más podía hablar de Dios, según ellos, más que Moisés, porque Moisés era el único que subía al tabernáculo de reunión, es el único que subía a hablar con el Señor, y creían que solo Moisés podía hablar al Señor. Le dice, y Moisés le respondió: ¿tienes tú celo por mí? Ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta, y que Jehová pusiera su espíritu sobre ellos. Moisés no se enalteció en ningún momento. Moisés quería que esto pasara desde el principio. Moisés le dijo: ojalá todos actuaran como estos dos hombres. Ojalá todos hablaran y todos predicaran de la palabra del Señor. Yo el martes que me tocó dar esta parte, yo decía, esto pasa en la actualidad, ya no solo es en la historia de Moisés y ya. Muchas veces hay pastores, hay ministros que creen que solo ellos pueden dar la palabra, o personas que creen que solo una persona puede dar la palabra, que solo una persona puede pararse aquí y dar la palabra, cuando en realidad el Señor le tiene depositado a cada uno, como lo hizo con los levitas que solo sabían hacer ladrillos. El Señor le tiene dado a cada uno el don de poder pararse y la fuerza, el poder para poder estar aquí enfrente, como lo hace conmigo, de poder pararse aquí y hablar de la palabra del Señor, porque no es fácil. Para mí es una lucha con mi carne, porque por dentro me estoy muriendo de nervios, pero eso no impide que mi boca quede cerrada. Hubieron muchas cosas que pasaron durante esta semana, y yo decía, ojalá no me digan a mí, ojalá no sea yo la que tenga que estar ahí parada, ojalá y no. Yo no quería, mi carne a lo mejor no quería. Mi carne decía, yo no quiero, no vas a poder ni siquiera hablar cuando tú te pares ahí. Y el Señor me hizo recordar cuando una vez alguien se acercó a mí y me dijo, júntate con personas que te acerquen al Señor, no que te alejen del Señor. Y aquí estoy por voluntad de Cristo, no por mi propia voluntad, sino por la voluntad del Señor. Es el que me mantiene aquí. Entonces, a veces actuamos como estos hombres. Hablamos de que solo una persona puede estar aquí cuando el Señor nos da el conocimiento a cada uno. Él reparte las bendiciones y reparte los dones en diferentes personas. Cada persona tiene una cualidad diferente, no somos iguales.
Pero el Señor, si te va a hablar, te va a hablar. Y si tú tienes la fe de que el Señor va a hacer las cosas, Él te va a dar la fuerza, Él te va a dar los medios para que tú te puedas parar y expresar su palabra. Aunque te estés muriendo de miedo, aunque te tiemblen las piernas, el Señor te va a dar la fuerza para pararte enfrente y decir: yo vencí al que estaba en mi cabeza. Porque era alguien que se quería meter y decir: ¿sabes qué? No vas a poder. No puedes. Porque muchas veces así nos sentimos, y nos sentimos con el miedo de que no podemos estar aquí enfrente. Entonces el Señor viene a mi vida y me dice: ¿recuerdas aquella vez que estabas platicando con un joven? El cual yo le hice una pregunta y él me respondió: yo algún día quiero ser pastor. Yo no esperaba esa respuesta de esta persona. Él me dijo: yo quiero predicar de la palabra. Pero esta persona estaba tan segura de sí mismo, de lo que él decía, porque no cualquiera se atreve a decir: voy a hablar de la palabra de Dios, porque es una responsabilidad muy grande, porque no hablamos de cualquier persona. Entonces este joven me hizo reflexionar, porque también estuvo en el transcurso de esta semana cerca de mí, y me dijo: yo sí quiero predicar, yo sí quiero hablar del Señor, yo sí quiero pasar algún día al frente y poder dar testimonio de lo que el Señor ha hecho en mi vida. Así como me ves a los tantos años que me dijo que tiene, he sufrido por muchas cosas, pero eso no hace que mi pensamiento hacia predicar de la palabra del Señor cambie. Al contrario, eso me ayuda y me da más fuerzas para poder decir: el Señor me sacó de esto, y el Señor me levantó de esto del cual yo pensé no levantarme, y hoy estoy tan seguro que quiero hablar de la palabra del Señor. Él estaba actuando de la manera que yo actuaba, o sea, que de todo lo contrario de lo que yo quería. Yo no quería pararme aquí. El Señor está aquí y yo sentía que era muy fuerte para mí. Después de la enseñanza del martes, yo quería que el Señor me hablara en la parashá, en la enseñanza, que de lo que estaba yo leyendo hablara a mi vida. De lo que yo estaba leyendo, quería que algo removiera mi corazón. Yo quería que eso pasara, porque todos dicen: es que al momento de leer, el Señor hacía algo en mí. Pero el Señor me dijo: no es cuando tú quieras, y te voy a hablar en el momento que a mí se me dé la gana. No es cuando tú quieras. Después de la enseñanza del martes, el Señor me volvió a confirmar qué era lo que Él quería para mi vida. Esa oración que esta persona hizo por mí confirmó una vez más que el Señor no me iba a dejar sola, que el Señor me estaba dando el espíritu de poder, de temor, de sabiduría, y que no me iba a dejar sola aquí, que no me iba a dejar estar aquí parada enfrente, para que yo pueda expresar lo que Él quiere que ustedes escuchen. Porque no soy yo. Yo antes, en la mañana, le decía a mi mamá: tengo mucho miedo, mucho miedo. Y mi mamá me dijo: ¿miedo de qué? ¿En quién has creído? ¿En quién has creído? ¿No es más grande el que va contigo? ¿No es más fuerte el que está a tu lado? Y aquí estoy por voluntad de Dios. Su voluntad es más grande, es más fuerte de lo que yo pueda sentir. Él respalda todo lo que nosotros nos levantemos a hacer, así sea solo recoger la basura. Para el Señor es el trabajo más grande.
no es el de jactarse de que yo sé más, de que yo canto mejor, yo canto muy bonito. No solo es pararse y decir, por mí, porque yo estudié, por eso es que yo tengo tanto conocimiento. Porque si el Señor quiere, en el momento en el que tú te levantas, te cierra la boca, si al Señor le place. Pero cuando tú dejas que el Señor hable a tu vida, obre en tu vida, y realmente tienes fe, el Señor va a hablar y te va a decir, tranquila, todo está bien, tú puedes. Vas en mi nombre, no vas en el nombre de alguien más. Y lo que te levantas a hacer en el nombre del Señor es respaldado por el Señor. Porque la Biblia dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Él va por delante de nosotros, no nosotros vamos caminando delante del Señor. Si Él no avanza, yo no puedo dar un paso. Si Él no me dice por aquí, yo no puedo avanzar. A mí me gusta que el Señor me jale las orejas, que me diga, a ver, ¿dónde vas? No es por ahí, ese no es el camino, te estás equivocando. Aunque me haga llorar, aunque me moleste, pero a mí me gusta que me hable, que hable a mi vida y que me diga, regresa, ¿a dónde ibas? Te estás saliendo del redil, ¿a dónde vas? Aunque a veces me duela el llamado del Señor, pero puedo confirmar de que en el momento el Señor está trabajando en mi vida. Y le doy la gloria. De verdad, estoy muy contenta, aún a pesar del miedo que pueda tener. Estoy muy contenta de que el Señor me haya puesto aquí. Porque una vez más me hace vencer miedos, temores que yo creía que no existían en mí. Yo una vez pude decir, ¿qué más da pararse ahí y hablar? Si unas personas lo pueden hacer con tanta facilidad, ¿por qué yo no? Creo que es muy fácil solo pararse y hablar. Y el Señor me dijo, vamos a ver si es cierto. El Señor me dijo, vamos a ver si es cierto que lo que dices es tan fácil, pararse ahí. Y no es fácil, es una responsabilidad muy grande. No es cualquier tema, no es como que yo hablara del agua, o también el agua es del Señor, pero no es como que te pares aquí y des una exposición como si estuvieses en la escuela. El Señor trabaja con nosotros, trabaja en nuestra vida de una manera muy bonita. Exactamente, el Señor primero tiene que martillar tu vida. Te tiene que levantar desde abajo, que no todos empiezan con el conocimiento, nacen con el conocimiento, ¿o sí? Claro que no, todos somos discípulos, vamos aprendiendo. Por eso existen las clases de todos los días. Por eso el Señor estableció una palabra para que nos hablara, para que la estudiáramos, la escudriñáramos y poco a poco vayamos aprendiendo de su palabra, porque no nacemos sabiendo. El Señor nos hace, nos perfecciona, el Señor nos va limpiando, nos va haciendo como aquel candelabro que el Señor le mostró a Moisés desde el principio. Cuando leí sobre lo del costado traspasado del Señor, que se encuentra en San Juan 19:17, dice: y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de las calaveras, y en hebreo Gólgota, y ahí le crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado y Jesús en medio. Pilato escribió un título que puso sobre la cruz, el cual decía: Jesús Nazareno, Rey de los judíos.
Y muchos de los judíos leyeron este título, porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad, y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos: no escribas rey de los judíos, sino él dijo: soy rey de los judíos. Desde aquí el Señor estaba confirmando su palabra. Y le respondió Pilato: lo que he escrito, he escrito. Cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos, hicieron 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido de arriba abajo. Entonces dijeron entre sí: no la partamos, sino echemos suerte sobre ella, a ver de quién será esto. Esto fue para que se cumpliese la escritura, que dice: repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. Y así lo hicieron los soldados. Estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y a los discípulos a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, ahí tu hijo. Soy madre y me imagino el dolor que María pudo sentir. Después dijo al discípulo: he aquí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo: para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Aún el Señor, en esta parte de la crucifixión, el Señor seguía trabajando. Jesús seguía trabajando y se seguía cumpliendo la escritura tal y como Él la había dicho, al pie de la letra. Nada fue quitado ni nada fue puesto, sino que el Señor sabía que todo esto se tenía que cumplir. Estando Él colgado en aquel madero donde lo pusieron, dice que después de que Él dijo consumado es, se cerró una parte de lo que Él había hecho y se empezaba a escribir una nueva historia. A partir del versículo 31 dice que los soldados vinieron a Él y se le dio una orden que se tenía que cumplir. Dice que le dijeron que se le tenían que quebrar las piernas. Yo no entendía por qué le tenían que quebrar las piernas. Pues era para que el Señor muriera más rápido. Pero en la misma escritura dice que ningún hueso iba a ser tocado. Nada del Señor, después de que ya lo habían maltratado, porque así estaba escrito, después de que ya lo habían golpeado, después de todo esto, ningún hueso suyo iba a ser quebrado. Entonces, para que estas personas realmente vieran que el Señor ya estaba muerto, se acercaron y vieron que Él ya no se movía. Y fueron y le dijeron, creo que a Pilato le dijeron, pues ya está muerto. Entonces, no se querían quedar con esa idea. Ellos querían realmente lastimar al Señor. Ellos no se quedaron con eso de que solo porque este soldado dijo que ya estaba muerto, no se querían quedar con eso.
Dice que en Deuteronomio 21-23, si alguien me puede ayudar a leer Deuteronomio. No dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero, sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado, y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Dice que aún a pesar de esto, ellos seguían todavía respetando la ley que el Señor les dio a Moisés, que no podían hacer crucifixión en el día de reposo, sino por eso querían que sea muerto antes, porque la palabra dice que en el día de reposo no puedes trabajar. Entonces tenían que hacerlo antes para que se siga cumpliendo aún la palabra del Señor. Dice en esta parte, dice, porque maldito por Dios es el colgado. Esta parte me llamó mucho la atención, de que decía, ¿por qué maldito? ¿Por qué maldito le dicen al Señor? A mí me quedó esa idea de, ¿por qué le dicen maldito? ¿Por qué maldito? Cuando yo lo leí dije, ¿están ofendiendo al Señor? ¿Por qué le dicen maldito? En Gálatas 3:13, Gálatas 3:13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Maldito. Qué fuerte, ¿verdad? Dice que el Señor, después de ver que el mundo se corrompía, maldijo al mundo. Pero lo que hizo Jesús al morir en el madero es cargar con toda esa maldición. Él cargó mi maldición, la maldición de cada uno de nosotros, y no le importó. Él dijo, yo soy maldito ahora por todos ellos. Yo soy maldito ahora y yo voy a derramar mi sangre. Los voy a comprar a precio de sangre. Los voy a comprar porque fue creación de mi Padre. Fue creación de mi Padre. Y yo me voy a entregar. Yo, su hijo, me voy a entregar por sus hijos. Me voy a entregar por cada uno de ellos. Y me voy a llevar su pecado, no importando mi vida, no importando si tengo que entregar mi propia vida. No me importa. Lo voy a hacer porque realmente los amo. Porque quiero que ellos todavía gocen de una vida eterna. Quiero que ellos también entren en las bodas del Cordero. Quiero que ellos también disfruten de lo que mi Padre fue a preparar. Yo no sé lo que el Señor haya hablado a tu vida. Lo desconozco. Pero a mi vida sí habló de una manera muy fuerte. Y me hizo recordar quién es el Creador. Quién es el que me creó. Quién es el que dio su vida por mí. Yo me quedo con esto. Yo me quedo con lo que el Señor hizo en mi vida. Y con lo que sigue haciendo todavía. Porque no termina hasta aquí. Termina hasta que el Señor lo disponga. Hasta que el Señor regrese por nosotros, que es lo que creo que todos estamos esperando, la segunda venida del Señor.
Quiero que hermana Liliana, si puede hacer una oración para terminar. Señor, gracias, Señor grande, fuerte y misericordioso. En este día nos presentamos ante ti y te doy las gracias por la vida de Samaí, que hoy nos ha hablado, porque tú así lo has dispuesto, Señor. Te damos las gracias porque nos permites ver tu obra cumplida, nos permites ver tus promesas, nos permites a través de nuestra hermana escucharte. Te pedimos que esta palabra sea de bendición, que quede como una semilla en nuestro corazón, en nuestra mente, para dirigir nuestros pasos conforme a tu palabra. Guárdanos, Señor, cuídanos, líbranos de esta carne, Señor, que nos atrapa. Danos fuerza y fortaleza. Estamos en este día de reposo, reunidos en tu nombre, Señor, porque queremos ser obedientes, porque queremos que voltees tus ojos a nosotros y tengas misericordia, Señor. Permite que sigamos en este día de guardar, Señor, porque es el único camino, la puerta por la cual podemos entrar. Guíanos siempre, Señor, y sigue fortaleciendo este ministerio, Señor, esta iglesia y todos los hermanos que la conforman, Señor. Gracias en todo tiempo y gracias por este alimento espiritual que hoy nos has otorgado. Te damos las gracias en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues que el Señor les bendiga.